Bienvenidos a una sesión más de este ciclo del Círculo Bastiat dedicado a comentar para ustedes algunos de los textos recogidos en el libro La virtud del egoísmo de la autora Ayn Rand, textos que se escribieron durante los primeros años de la década de los 60 del siglo pasado y que hoy siguen teniendo una vigencia enorme. Estamos viendo, el tema de los derechos del hombre. Y en la sesión anterior concluimos que las personas, por el hecho de serlo, tenemos derechos naturales. Y estos derechos naturales son el derecho a la vida, el derecho a la libertad individual y el derecho a la propiedad privada. Derechos naturales que tienen como contrapartida la obligación de los demás de no matarnos, respetar nuestro derecho a la vida, de no esclavizarnos, de no secuestrarnos, respetar nuestro derecho a la libertad individual y de no robarnos, respetando nuestro derecho a la propiedad privada. Y la tarea fundamental del gobierno, lo adelanto de una vez, la única que justifica su existencia es hacer valer los derechos, comenzando por los naturales, de las personas, algo que desafortunadamente a lo largo de la historia de la humanidad no ha sido el caso, porque a lo largo de la historia de la humanidad los gobiernos y los gobernantes que detentan el poder político, que es el poder para obligar, prohibir y castigar, la gran mayoría de las veces lo que han hecho es violar los derechos naturales de las personas. Y no es sino a partir, vamos a poner alguna fecha así arbitraria, del siglo XVIII, el surgimiento de la Ilustración, cuando el tema de los derechos naturales empieza a discutirse y empieza a considerarse como la única opción correcta para limitar los poderes del gobierno. Y dice Ayn Rand al respecto: el logro más profundamente revolucionario de los Estados Unidos de América, hace referencia al país al cual ella emigró desde la Rusia, que comenzaba a ser la soviética, a los Estados Unidos. El logro más profundamente revolucionario de los Estados Unidos de América fue la subordinación de la sociedad a la ley moral. Y más que de la sociedad a la ley moral, del gobierno a la ley moral. Es decir, la subordinación del gobierno al respeto a los derechos naturales de la persona. El principio de los derechos individuales del hombre representó la incorporación de la moral al sistema social y sobre todo la incorporación de la moral, al sistema legal y al ejercicio del poder gubernamental. Y esta incorporación de la moral al sistema social se dio como una limitación del poder del Estado y en concreto del poder del gobierno, como la protección del hombre contra la fuerza bruta de lo colectivo, la fuerza bruta, por ejemplo, de las leyes injustas, de los gobiernos tiranos, como la subordinación de la fuerza al derecho. Todos los sistemas previos, dice Rand, al que surgió en los Estados Unidos a finales del siglo XVIII, habían visto al hombre como un medio sacrificable en favor de los fines de los demás. Ya la sociedad como un fin en sí misma. Sin embargo, esto empezó a cambiar, insisto, a partir de la Ilustración y en concreto con la aparición en la historia de la humanidad de los Estados Unidos de América. El único propósito moral de un gobierno, dice Rand, es la protección de los derechos del individuo, ¿Y qué supone, afirmar que el único propósito moral de un gobierno, la única tarea que verdaderamente justifica su existencia y el ejercicio de estos tres poderes, que son los poderes políticos, a prohibir, obligar y castigar? El único propósito moral de un gobierno, dice Rand, es la protección de los derechos del individuo. ¿Y esto qué quiere decir? Que lo primero que tiene que hacer el gobierno es prohibir violar derechos. En segundo lugar, hasta donde sea humanamente posible, prevenir la violación de los derechos. Y si esa prevención no surte efecto,
y se cometen delitos que suponen violar derechos de terceros, matar, violas el derecho a la vida, secuestrar, violas el derecho a la libertad, robar, violas el derecho a la propiedad. Si se cometen delitos, entonces el gobierno tiene que castigar al delincuente, a quien violó los derechos de los demás, y muy importante, obligarlo a resarcir. Obligarlo a resarcir. Entonces, ¿qué supone? ¿Sí? Que el único propósito moral de un gobierno sea la protección de los derechos del individuo, que el gobierno prohíba violar derechos, que el gobierno prevenga hasta donde es posible la violación de derechos, y si esa prevención no fue eficaz, que castigue a quien violó derechos y lo obligue a resarcir a su víctima. Y aquí lo que encontramos es lo que yo llamo los dos momentos de la justicia, entendida antes que de cualquier otra manera como esa virtud por la cual respetamos los derechos de los demás. El primer momento de la justicia es la práctica de la justicia, el respetar los derechos de los demás, ¿sí? ¿Y quiénes debemos realizar la práctica de la justicia? ¿Quiénes debemos practicar la justicia? Los ciudadanos. ¿Y en qué consiste la práctica de la justicia? En respetar los derechos de los demás. Ese es el primer momento de la justicia. La práctica de la justicia de parte de los ciudadanos, que supone respetar los derechos de los demás. Pero si hay quien no respeta los derechos de los demás y va por la vida violando los derechos de terceros, tiene que aparecer lo que yo llamo el segundo momento de la justicia, que es el de la impartición de justicia, que le corresponde al gobierno, siendo esta su legítima tarea a la cual no puede renunciar sin dejar de ser gobierno. ¿Y en qué consiste la impartición de la justicia? En castigar al injusto, a quien violó derechos de terceros, al delincuente, y en obligarlo a resarcir. Entonces, práctica de la justicia nos corresponde a los ciudadanos y consiste en respetar los derechos de los demás. Impartición de justicia le corresponde al gobierno y consiste en castigar al injusto, al que violó derechos de terceros, y en obligarlo a resarcir. Y dice Rand, el único propósito moral de un gobierno es la protección de los derechos del individuo. Un derecho, dice Rand, es un principio moral que define y confirma la libertad de acción de un hombre en un contexto social. Y dice Rand, solo existe un derecho fundamental, el derecho de un hombre a su propia vida, a lo cual yo le añadiría, y a las acciones y propiedades necesarias para mantener y mejorar su vida. Es decir, si el derecho fundamental que tenemos las personas es el derecho a la vida, de ese derecho a la vida, ¿sí?, se deriva el derecho a la libertad para trabajar y obtener los satisfactores que nos permitan mantener la vida, y el derecho a la propiedad sobre los satisfactores así obtenidos. El derecho a la libertad individual y el derecho a la propiedad privada se derivan lógicamente del derecho, ¿sí?, a la vida de las personas, del derecho a la vida de las personas, ¿sí? El único propósito moral de un gobierno es la protección de los derechos del individuo. Un derecho es un principio moral que define y confirma la libertad de acción de un hombre en un contexto social. Dicho ya de paso, a ver, solamente hay derechos ahí donde por lo menos conviven dos, porque uno no tiene derechos para con uno mismo, ¿sí? Solamente hay derechos, aparecen derechos ahí donde por lo menos conviven dos. Porque si, como lo dije en la sesión anterior, un derecho es la obligación de un tercero de no hacer algo en perjuicio de otro, o de sí hacer algo en beneficio de otro, pues por lo menos se necesita que haya dos.
Y si la justicia es esa virtud por la cual respetamos los derechos de los demás, la justicia es un fenómeno social, no en el sentido que se le da hoy en día al concepto de justicia social, sino en el sentido de que para ser justo, para respetar los derechos de los demás, necesitamos de los demás. Se requiere que por lo menos haya dos. Un huérfano, un náufrago, aislado en su isla, ¿sí?, separado del resto de la humanidad, sin nadie con quien convivir, no tiene derechos. Porque de entrada no hay alguien que pudiera violar esos derechos. Podrá tener intereses, y claro que los tiene, comenzando por el más importante, el interés que tiene de sobrevivir en esas condiciones tan adversas como es la de un náufrago en una isla, pero estrictamente hablando no tiene derechos. Entonces, el único propósito moral de un gobierno, dice Rand, es la protección de los derechos del individuo. Yo esto lo expreso de la siguiente manera: la legítima tarea del gobierno, a la cual no puede renunciar sin dejar de ser gobierno, ¿sí?, es hacer respetar los derechos de los ciudadanos. Esa es su legítima tarea. Y gobierno que no lo logra, pierde legitimidad y, entre otras cosas, pierde la que es la única justificación ética para el cobro de impuestos. Tema al que ya llegaremos cuando veamos lo que dice Rand en torno a cómo financiar a un gobierno en una sociedad libre, en una sociedad basada en los principios del liberalismo. El único propósito moral de un gobierno, dice Rand, es la protección de los derechos del individuo. Un derecho es un principio moral que define y confirma la libertad de acción de un hombre en un contexto social, es decir, respecto a los demás. Y solo existe un derecho fundamental del cual todos los otros son su consecuencia. Y ese derecho fundamental es el derecho del hombre a su propia vida, a lo cual yo agrego, y a las acciones y propiedades necesarias para mantener y mejorar la vida. El concepto de derecho, dice Rand, se refiere a la acción, específicamente a la libertad de acción. Significa que un hombre está libre de toda compulsión física, coerción o interferencia de parte de otros, siempre y cuando uno actúe de manera justa. Y aquí vuelvo a mi definición de liberalismo como principio de conducta: respetando los derechos de los demás y asumiendo el riesgo y la responsabilidad, haz lo que quieras. Yo tengo el derecho de hacer lo que me dé la gana y por lo tanto los demás la obligación de no impedírmelo, ¿sí?, si al hacerlo no violo derechos de terceros, si al hacerlo respeto la vida, la libertad y la propiedad de los demás, sí, de los demás. El concepto de derecho, dice Rand, se refiere a la acción, específicamente a la libertad de acción. Significa que un hombre está libre de toda compulsión física, coerción o interferencia por parte de otros, En consecuencia, para cada individuo, un derecho es una sanción moral positiva de su libertad para actuar de acuerdo con su propio juicio, para el logro de sus propias metas, de acuerdo con su propia elección voluntaria y no sujeta a coerción, siempre y cuando al actuar de tal manera no viole derechos de terceros, algo en lo cual Rand insiste también una y otra vez. En cuanto a sus conciudadanos, los derechos de un individuo no les imponen obligación alguna, salvo de índole negativa: abstenerse de violar sus derechos. Tema al que regresaremos en la próxima sesión de este ciclo del Círculo Bastiat.